hemos acabado la serie de Creciendo en la Gracia. Sí he estado tentada hoy a dar ese plus, a dar ese un poquito más, ¿no? Como cuando acaba, ¿cómo se llama? Cuando acaban las series en la televisión y de repente te meten un capítulo extra, ¿no? O un bonus especial, no sé cómo se llama, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? Que pasan los años de una serie que se vio mucho y de repente te dan un capítulo extra. Pues he estado tentada a dar un poquito más de hablar sobre la gracia porque creo que ha sido un tema que ha llenado nuestro corazón y que sobre todo lo ha llenado de expectativa, ¿no? Por conocer más de su gracia, por ser llenos de esa gracia. Pero traía este tema que vamos a hablar hoy desde hace ya muchos meses, lo traigo en mi corazón, creo que es algo con que la Iglesia lucha y con que por lo general la sociedad y el mundo de hoy en día lucha. Ahora te voy a decir de qué vamos a hablar. Y no va a ser una serie, es algo que vamos a hablar hoy nada más. No sé si en su momento retomar el tema para hablar un poquito más, porque es muy amplio y me ha costado mucho poderlo hacer en un solo mensaje. Pues si hay oportunidad a lo mejor lo ampliamos, pero espero que el Señor te pueda hablar con su palabra en esta mañana y te pueda dar las herramientas necesarias para darte la victoria en este asunto. He titulado a este mensaje "Me preocupo demasiado". Y quiero hablarte en esta mañana sobre la preocupación, la angustia que nos lleva a una ansiedad. Sobre ese mal, yo creo que es de este siglo, podríamos decir, ¿no? Hay una enfermedad con la que las sociedades hoy en día luchan, las culturas en las que hoy vivimos, es la ansiedad. Es un mal que está metido ya en nuestro estilo de vida. A veces ni siquiera ya lo detectamos porque forma parte del ritmo que la sociedad nos marca. La ansiedad tiene mucho que ver o tiene su base o está amparada en el estrés que vivimos, en las preocupaciones excesivas que a veces tenemos, en la depresión también a veces la depresión nos lleva a una ansiedad y sobre todo en nuestras inseguridades. La ansiedad se alimenta de tus inseguridades y de mis inseguridades. Tiene mucho que ver con nuestro mundo interno, con nuestra vida interior, que al final es lo que vamos a reflejar en el exterior. Tal cual somos por dentro, al final va a ser nuestra conducta o nuestro modo de vida. Y vamos a ir a leer unos versículos para dar arranque, pero te pongo primero en un contexto de estos versículos. Son un pasaje de Pablo diciéndole a los filipenses. La carta de Filipenses es una carta maravillosa, la puedes leer en esta semana, no es muy larga, la vas a leer muy fácil. Y es una carta que dicen los estudiosos que dentro de todas las cartas que Pablo escribió, esta la escribió desde la cárcel. Él estaba en Roma encarcelado cuando escribió esta carta. Eso toma más peso, ¿no? Todo lo que ahí dijo y lo que ahora vamos a entender. Y toma mucho más peso sabiendo que el autor de esta carta estaba encarcelado. Y dicen los estudiosos, como digo, que esta carta tiene un tono mucho más tranquilo que las demás cartas. Sabéis que Pablo en alguna ocasión se pone un poco rudo en su manera de exhortar a las iglesias. Había cosas, no tenía pelos en la lengua, cuando algo él lo veía en desorden, él afrontaba muy bien todo el desorden que veía y cómo él lo expresa en sus cartas. Y dentro de todas, esta es la más tranquila, la más amigable, digámoslo así. Él tenía un afecto especial por esta iglesia. La iglesia que comenzó, no sé si recuerdas, semanas atrás, David nos leyó el pasaje de Hechos 16, con Lidia, las mujeres que oraban en el río, ¿recuerdas? Y empieza en su casa la iglesia, en casa de Lidia. Es la iglesia de Filipos. Y él tiene un amor entrañable. También dicen los estudiosos que el amor que tenía por esta iglesia y por los miembros de esa iglesia era diferente a las demás. De ahí el tono de su carta también. Ahora, el tema principal de la carta de Filipenses es el gozo. Cuando tú cuentas las veces que Pablo habla del gozo en esta carta, son muchas más de las que habla en otras ocasiones. Es su tema principal, regocijaos, otra vez os digo, ¿verdad? Recuerda ese pasaje y la insistencia de gózate. Ahí es cuando uno dice, estaba en la cárcel. O sea, qué autoridad, ¿verdad? Y qué manera de entender el Evangelio tenía este hombre exhortando a esta iglesia, él mismo desde la cárcel, a tener gozo. Y en medio de esta carta vamos a leer estos 3 versículos que nos hablan sobre las preocupaciones. Porque la Biblia es maravillosa porque te da herramientas para absolutamente todo. A mí eso me encanta de la Escritura. Es atemporal, ¿verdad? No pasa de temporada, no pasa de tiempo. Han pasado tantos años desde que fue escrita, pero es tan actual como el día que se escribió y Dios nos deja ahí herramientas. Y Pablo en estos versículos nos da un secreto, nos da la instrucción para no vivir preocupados.
Ahora lo vamos a leer. Y llama la atención porque si en la carta de Filipenses su tema central es el gozo, estamos aprendiendo y vamos a aprender hoy cómo las preocupaciones y la ansiedad, el estrés, matan el gozo en nuestra vida. Estamos llamados a vivir en gozo, regocíjate siempre, en toda situación, que es de los mensajes que uno escucha y uno dice, ¿y cómo hago eso? ¿No? Pues hoy vamos a aprenderlo. La ansiedad mata el gozo, el estrés mata el gozo. Las preocupaciones matan el gozo y por eso nos deja estos versículos que son una bandera para nuestra vida, la verdad. Vamos a leerlos. Filipenses 4, versículos del 6 al 9. En la NTV, porque me ha encantado aquí esta versión. Ya sabéis que no soy muy de NTV, pero hay ocasiones donde tengo que reconocer que te da una claridad asombrosa la versión actual. Y dice así, desde el 6, no se preocupen por nada. Vaya arranque de versículo, ¿verdad? Si tuviéramos que preguntar ahora mismo, hacer una encuesta, ¿cuántos nos comen o nos absorben las preocupaciones? No levantes tu mano, pero sé que sería más del 90% de aquí, seguramente. Pero te empieza diciendo este versículo, no se preocupen por nada. Y tú dices, ¿por nada? O sea, ni siquiera por lo que merece la pena preocuparse. No se preocupen por nada. Está fuerte ya la primera instrucción, ¿verdad? Que nos da aquí. Seguimos leyendo. Oren por todo. Aquí en esta parte sí me gusta más la Reina Valera, que dice, sean conocidas vuestras oraciones. Realmente la intención en el original de esta parte es, expresa al Señor oraciones que nunca le has expresado. Sean conocidas, oraciones que aún son desconocidas, aunque el Señor lo conoce todo, pero aunque nunca hemos expresado verbalmente, que nunca hemos derramado esos asuntos, que tengo esas preocupaciones y angustias internas, pero no las he derramado, ora por eso. Sean conocidas las oraciones que aún no han sido conocidas delante de Dios. Continúo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Más allá de tu razón, la paz de Dios supera todo. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Me encanta cuando Pablo te da el extra, ¿verdad? Ya he terminado, pero espérate, que me queda la guinda del pastel. Una cosa más para terminar. Y aquí te va el consejo de la palabra de Dios, que esto sí es un baluarte y una bandera para nuestra vida. Concéntrense, me encanta, por eso me ha gustado esta versión, me gusta mucho que use esta palabra, concéntrate. A veces hay que hacer un esfuerzo para concentrarse en algo, ¿verdad? Nos distraemos, ¿no? Sobre todo cuando vamos a estudiar o a leer un libro, tienes que hacer un esfuerzo para concentrarte. En todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ya te está diciendo dos cosas. Concéntrate en qué te tienes que concentrar y en qué tienes que pensar. ¡Wow! Piensen en cosas excelentes, dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, y solo entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Varias veces habla sobre la paz en estos 3 versículos. Y es muy interesante porque te animo a que después de esta enseñanza te puedas parar en tu casa. No hay tiempo en este momento, en la enseñanza de hoy, pero te pares en tu casa a estudiar esas palabras en las que Dios te está diciendo que te concentres y que pienses. Es muy interesante que cojas una por una, busques su significado, lo comprendas e incluso tomes boli y papel y lo puedas anotar. Concéntrate en qué, en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, y puedas hacer una lista en tu casa. ¿Cuáles son pensamientos honorables? Y puedas poner ejemplos. ¿Cuáles son pensamientos justos? ¿Cuáles son pensamientos, piensen en cosas dignas de alabanza, excelentes? Escribe. Te hago este consejo, haz esta práctica, te va a ayudar, ¿sabes a qué? Número 1, a darnos cuenta de qué tóxicos son nuestros pensamientos. A darnos cuenta cuán contaminada está nuestra mente. Lo más contaminado de un cristiano, ¿sabes qué es? No es lo de fuera, no, Jesús nos lo avisó. Lo más contaminado que tenemos es lo interior.
es nuestros pensamientos. Y este ejercicio te va a ayudar a poner en orden tus pensamientos. Y te va a ayudar a ubicarte en qué me está diciendo el Espíritu Santo que me concentre. Y esta práctica nos habla de una disciplina en mis pensamientos. Como digo, concentrarse requiere disciplina, requiere esfuerzo. ¿Cuántos estudian aquí? ¿Cuántos son estudiantes aquí? ¿Requiere disciplina ponerse a estudiar? ¿Sí o no? Hombre, aparte es que cuando te pones a estudiar, te viene a la mente todo lo que no te ha venido en el día. Hasta te entra hambre que no tenías. Para irte a hacer un sándwich. Requiere un esfuerzo el concentrarse. Y Pablo nos está exhortando a eso, pero después lo vamos a leer un poquito más. Primero lo vamos a estudiar un poquito más esos versículos. Primero quiero definirte qué es ansiedad, porque sí considero que es un mal de este siglo, de este tiempo. ¿Qué es la ansiedad? Yo lo he definido así. Es la preocupación excesiva por algo. Es verdad que hay ciertos grados de ansiedad y es verdad que se dice que la ansiedad es la preocupación por algo que aún no ha pasado. Ansiedad es preocuparme por lo que va a pasar en el futuro, pero yo creo que no está completo eso. Yo considero que ansiedad también es preocupación por cosas del hoy, no solo del futuro. Te lo explico. Si tú estás viviendo una situación difícil, que no hay un punto de salida de esa situación, porque a ti te puede venir un invitado incómodo a tu casa, pero sabes que se van 10 días, ¿sí? Aguantas 10 días y dices, bueno, esto tiene final. Pero cuando estás viviendo una situación que no sabes cuándo va a acabar, que es incierto el final, crea angustia y crea ansiedad. Por eso considero que la ansiedad no es solo por el mañana, sino que también es por lo que vivimos hoy. Son las ansias porque algo que tememos que pase no suceda o algo que queremos que pase suceda. Se alimenta esta ansiedad del miedo, del estrés, de la depresión y de nuestras inseguridades. Te voy a leer una definición que he sacado de internet, de páginas de salud, porque pues está muy ligado a nuestro físico la ansiedad. Sabemos que la ansiedad en sus picos más altos se percibe hasta físicamente. Hay síntomas físicos y como digo hay grados, ¿no? No todos llegamos a ese nivel o ese extremo de esas crisis de ansiedad, pero es necesario aprender para no llegar hasta ahí. Te voy a leer la definición. La ansiedad, como el estrés, es una respuesta del organismo ante situaciones límites, que se caracteriza por una sensación de angustia leve o miedo. Es la aparición de aceleración del ritmo cardíaco, de nuestra respiración, sudores y una sensación de flojera, de debilidad. Es algo normal y que incluso puede ayudar a aprender cómo afrontar en situaciones complicadas. Hay cierto grado de ansiedad porque uno puede estar ansioso también de manera positiva. Hay una ansiedad porque algo que nos trae una ilusión. Yo contaba en la mañana también este ejemplo. Yo cuando tenía 8, 10, 12 años, para mí la ilusión más grande que tú dices, pues vaya tontería, pues era mi ilusión. La ilusión más grande en mi vida era que me llevaran a la piscina. Hoy en día muchas comunidades tienen piscinas, muchos disfrutamos de tener esa bendición, la verdad, sobre todo cuando tienes niños, las comunidades, o es más, hay un acceso más fácil. En aquel entonces solo había la piscina del polideportivo del barrio. Y era para mí en verano que mi madre me dijera, el sábado vamos a la piscina, porque era el sábado, entre semana ella trabajaba. ¡Wow! Yo estaba toda la semana ansiosa porque tocaba piscina. Y si yo veía que se asomaban algunas nubes, porque claro, hoy en el móvil tú ves hasta 15 días el tiempo que va a hacer, que a veces no acierta mucho, la verdad. El iPhone a veces te dice que va a llover y luego no llueve o al revés. Pero en aquel entonces era el hombre del tiempo. Yo me veía el tiempo, yo preguntaba. Era la ansia porque si el sábado había nubes, mi mamá no iba a pagar 10 euros para estar nublado. Entonces yo tenía una ilusión y si algunos días que se frustraba el plan, no, eso era como darme un golpe en lo más profundo del corazón. Me quedaba llorando literal. Me hacía tanta ilusión ir. Entonces estaba ansiosa. La noche anterior a veces ni dormía. Estaba súper nerviosa, con el bañador preparado, con mis cosas de piscina preparadas. Mi madre además que se llevaba, en aquel tiempo uno se echaba bronceadores, Coca-Cola. Mi madre iba súper preparada para ponerse morena y yo iba preparada para estar todo el día en el agua. Salía hasta con arrugas en la mano.
yo estaba ansiosa. Entonces hay un cierto grado, una ansiedad, llamémoslo positiva, para que lo puedas entender, que te lleva a una expectativa, que te lleva a una ilusión, pero se contamina nuestro corazón con el estrés, las preocupaciones, los miedos y todas las cosas que ahora vamos a ver, que genera esa ansiedad tan negativa, tan nociva, que absorbe todo nuestro mundo y nos lleva a veces a esos picos que hasta en el doctor tenemos que acabar. Entonces nos da la palabra de Dios el antídoto para eso. Antes de llegar ahí, quiero decirte las causas de la ansiedad. Te he contado un poquito los síntomas. Bueno, no te he leído otra definición, pero habla que muchas veces hasta se confunde con un infarto. A veces llega la gente al hospital que tengo un infarto y lo que tienes es una crisis de ansiedad, ¿no? Es tan fuerte la conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Es impresionante cómo esas taquicardias pueden ir a ese punto. Ahora, esos son los síntomas, pero ¿qué causa la ansiedad? Si me puedes poner la plantilla, por favor, y te voy a ir explicando cada una de esas causas. Número 1, situaciones incontrolables. La angustia por una situación incierta o dolorosa. A todos nosotros, ninguno se libra aquí, a todos nosotros nos gusta tener el control. Unos más que otros, eso también es verdad. Pero en cierto grado, a todos nos gusta que las situaciones estén como las hemos planeado, como las hemos idealizado, como las hemos a lo mejor trazado un plan para esas situaciones y que las cosas se salgan de nuestro control. Hay extremos, ¿no? Hay gente que hasta si planea un día hacer estas actividades se le frustra ya, pues, ¿cómo se dice? Se enrabieta y ya no quiero, ya paso, ¿no? Eso ya es un nivel muy infantil, ¿no? Muy adolescente. Pero hay niveles en esto. Hay planes de vida que no salieron como quisiéramos. Perder el control nos genera ansiedad. Perder el control en nuestra economía, que las cosas no salieran como yo planeaba, en mi trabajo, en mi familia, en mi matrimonio. ¿Cuántos teníamos 1000 ideales de cosas y las cosas no salieron? Perder el control a corto o largo plazo nos genera ansiedad, nos genera preocupación. Las deudas, situaciones familiares complicadas nos causan ansiedad. Número 2, miedos internos e inseguridades. Miedo a sufrir, miedo a ser rechazados, miedo a la soledad, miedo a que se repitan patrones dañinos en mi vida. Nuestro interior, si nos hicieran una fotocopia y nos la enseñaran, algunos nos asustaríamos. Hay muchos miedos y temores que llegan a dominar a tal punto nuestra mente que nos generan esa ansiedad. A veces hay personas que tienen millones de miedos que dominan su vida, cosas que nunca ni llegan a pasar. ¿Te has encontrado con alguien así? Miedo a la enfermedad, miedo a que me despidan del trabajo. Viven sumidos en un miedo de cosas que al final ni pasan. Y al final hasta acaban pasando, ¿no? Porque como que espiritualmente ese tipo de personas al final atraen todas estas desgracias. Por lo que hablamos, por las cosas que llegamos a decir y por lo que esa tendencia a la destrucción en nuestra mente y nuestra boca nos llevan. ¿Sí me sigues? Miedos que nos causan ansiedad. Ansiedades que a veces ni te dejan dormir por la noche. Que en el día ni nos dejan estar concentrados. Vienen y toman el control en nuestra mente. Número 3, estrés laboral. ¿Cuántos de aquí hemos vivido también estrés en el trabajo? Porque tienes que acabar un proyecto, porque tienes que cumplir con las expectativas que se te dice como comercial, o ¿cómo se llama eso que al año hay que cumplir? ¿Cómo era lo que tú tenías cuando trabajabas de comercial hace muchos años? Sí, pero hay otra palabra, ¿verdad? Sí, es con R, no me acuerdo cómo era. Pero normalmente en los trabajos te mandan cumplir con unos objetivos. Eso genera estrés, el no llegar a eso, el tener un jefe que no es Satanás tu jefe, pero que lo parece. Tener un jefe así genera ansiedad, genera estrés también en nuestras vidas. Algunos hemos pasado circunstancias así. Hay estrés ministerial. Nos ponemos expectativas a veces en el ministerio que ni Dios nos pone. Y nos cargamos de expectativas, nos cargamos de exigencias. Estrés económico. Que no te alcanza el dinero para todos los pagos y te pasas los días del mes haciendo cálculos, haciendo cuentas y cuando ha pasado el mes te das cuenta que el 90% de tu tiempo ha sido pensando en eso. Y para arriba, cuenta para abajo y genera ansiedad, genera a veces hasta taquicardia. Tienes que pararte a veces a calmarte,
a tomarte una tila. Estrés familiar, situaciones en la familia, en tu matrimonio, con los hijos. Número 4, otra causa, las preocupaciones excesivas por el futuro. Si eres estudiante, pues ¿qué carrera vas a hacer? ¿Qué futuro voy a tener? ¿Me casaré? ¿No me casaré? Alguna gente se llega a estresar mucho porque no sabe qué carrera estudiar. Y llega a vivir hasta momentos de picos muy fuertes de ansiedad. No sé si es... Y el que tiene ansiedad tiende a pensar lo malo. No me van a coger en esta universidad y en este sitio y voy a emprender y me voy a arruinar. Y tiende a pensar uno lo malo y el desastre. Preocupaciones por los hijos. Para los padres la preocupación más fuerte, eso nadie nos lo puede quitar, son nuestros hijos. Es el encargo que Dios nos hizo. Pero muchas veces nos vamos al lado donde esa preocupación mata la fe. Donde vivimos sumidos en una preocupación que no viene del cielo, que viene de nuestros pensamientos y de nuestra propia ansiedad en nuestro corazón. Dios nos manda a ser responsables con ese encargo, pero nos manda a confiar y descansar en Él. Y a veces esa preocupación, hijos, nietos, familia, nos tiene todo el día sumidos en eso, ¿no? 5, creo que voy por el 5, persecución, amenazas, enemigos. David sabía mucho de esto con Saúl, ¿verdad? Tenemos el ejemplo más grande ahí en la Biblia. Cuando sufres de gente, bueno, el caso de David es extremo, ¿no? A él le querían matar, pero cuando sufres de gente que a lo mejor te hace la guerra en tu trabajo, en tu vecindario, en tu alrededor, familia, gente que te critica, gente que habla mal de ti, a algunos eso les causa mucho estrés interno. ¿Por qué? Porque al final, ¿ves? Puedes hacer algo, ir y meterle 2 tortas o aguantarte con esa situación, pero como no seamos maduros emocionalmente, esa situación va a tomar demasiado de tu interior y te va a comer por dentro. La inmadurez emocional ahí es muy importante, lo veíamos esta semana en el Conecta, ¿verdad? Los conflictos, cómo los solucionamos. Número 6, búsqueda de la perfección. No contestes, pero ¿cuántos aquí somos perfeccionistas? El perfeccionista tolera muy mal la frustración y el fracaso. No le gusta equivocarse, no nos gusta. El perfeccionista siempre va a dar de más para que todo esté perfecto y al final tiene que ver mucho con el orgullo porque pues no somos perfectos, nos vamos a equivocar. Pero causa estrés, nos llena de ansiedad esa búsqueda. Y último, número ya ni sé cuál, último, pecados ocultos o no confesados. Y la Biblia nos deja una muestra sobre esto. Cuando David cayó su pecado por casi 2 años, dice la Biblia literalmente en el Salmo 32, él escribe que sus huesos envejecieron y que había un gemir todo el día. Habla de angustia. Fueron 2 años que David no contó nada, aparentemente aparcó ese tema. No sé si en su interior quizás lo habló con Dios, pero no lo confesó, no lo habló, porque a veces decimos, yo ya estoy con Dios, ya lo he hablado. No, es necesario el pedir ayuda, es necesario confesar nuestro pecado, es necesario sacar esa basura de nuestro interior. El perdón solo lo da Jesús, claro que sí, pero es necesario destapar ese tapón donde tiene ahí la basura metida. David no lo hizo. Y dice que gimió su cuerpo, su espíritu, ese tiempo que él cayó su pecado. La confesión nos libra de ansiedad, ¿sí? Estamos en una generación y en un tiempo donde se nos ha adoctrinado a no enfrentar las cosas que nos dañan. En la sociedad que vivimos estamos totalmente anestesiados y adoctrinados para esto. Tómate pastillas para no darle muchas vueltas, para no estar triste, vete a tal especialista, vete a tal terapia, y no digo que haya momentos que eso se necesite, ¿no? No me entiendas mal, pero estamos en una sociedad donde el mensaje que nos manda es no enfrentes tu dolor, apárcalo y busca cosas que te hagan feliz. Y la Biblia no nos dice eso, la Biblia nos llama a pararnos delante de la cruz, nos llama a enfrentar los problemas cara a cara, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora te voy a dar las claves de cómo vencer la ansiedad. No hay mucho más que decir habiendo leído ya esos versículos, pero vamos con la ayuda del Señor a escudriñarlos un poquito más. Número 1, perdóname que hoy sea más como una clase con tantos puntos, pero era tanto el tema que necesitaba de alguna manera organizarme mentalmente para poder dar una pequeña dosis sobre esto. Número 1 de claves para vencer la ansiedad. Hábitos que liberan.
Así llamado este primer punto. Cuando tú vas al médico con ansiedad, cuando tú padeces de depresión, de ansiedad, de estrés, ¿qué consejos te da el médico? Ya he preguntado con Mar, o sea que sé que lo que voy a decir es correcto. Pero ¿qué consejos o qué te receta el médico? Número 1, que duermas tus 8 horas, ¿verdad? Que duermas bien y que no tenga alteraciones tus horarios de sueño. Número 2, que comas bien. Te dice que te alimentes bien porque sabemos la importancia para sentirnos saludables y fuertes, que es lo que comemos, lo que metemos a nuestro cuerpo. Y número 3 te dice, haz ejercicio. Algunos cuando nos dice eso el médico, dicen, hazlo tú. Algunos no, dicen que es muy saludable, yo todavía no he encontrado el punto saludable, pero sí lo es, sí lo es. Sí, es una broma, sí lo es, y es muy bueno hacer ejercicio, y es verdad que este consejo del médico sí funciona. Y te aconseja también el médico, haz cosas que te gusten, porque cuando tenemos crisis de ansiedad o depresión, lo que sucede en nuestro cuerpo también es biológico, es que nos falta dopamina. La dopamina es la sustancia de la felicidad, digámoslo así, que genera nuestro cuerpo cuando hacemos cosas que nos gustan. Entonces el médico te va a recomendar eso. Y no digo que esté mal, todos esos consejos son buenos, pero Pablo en Filipenses nos recomendó hábitos saludables para nuestra mente. El médico te puede recomendar hábitos para el cuerpo y está bien, pero la palabra de Dios nos deja hábitos para nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra conducta y lo que vaya a pasar en nuestra vida y cómo nos vayamos a comportar empieza ¿en dónde? En la mente. Todo nace aquí. Todo se gesta aquí. Y por eso Pablo, con toda su sabiduría que Dios le había dado, nos dice en estos versículos, amados, concéntrate en esto bueno. Concéntrate en lo amable, concéntrate en lo honorable, disciplina tu mente a pensar en esto. Porque cuando andamos con ansiedad, a lo mejor unos más que otros, pero ¿cómo somos de y run run, y run run? Los hay aquí también del run run, y vueltas, y vueltas. Y algunos dicen, no, yo me levanto un nuevo, yo me levanto, abro el ojo y lo último que dejé en la noche ya lo tengo ahí al segundo. Algunos tardan más, pero yo soy muy rápida. Cuando abro un ojo, ¡pum!, se activa ya mi mente. Algunos no, David tarda 3-4 horas, no sé lo que tardará este hombre hasta que se activa su mente. David le puedes hablar ya muy entrada a la mañana. Yo soy súper rápida. Al minuto 1 mi mente ya está activa, pero ahí están las preocupaciones que dejé en la noche anterior. Entonces, a veces somos tan recurrentes en formas y maneras de pensar tan dañinas que nos llevan a la ansiedad y a la preocupación, que no estamos tomando el consejo aquí de la palabra. Piensa en esto, concéntrate en esto, te dice el Señor. Número 2, la respuesta de Dios es la paz. Si te fijas en estos versículos que hemos leído de Filipenses, 3 o 4 veces está hablando de la paz de Dios. Ahora, cuando tú vienes, como dice el versículo, y traes esas oraciones por primera vez delante del Señor para que sean conocidas esas oraciones, derramas tu angustia, derramas tu malestar, derramas tu ansiedad. Sé sincero, tampoco hace falta que me contestes, pero sé sincero en tu contestación interna. Lo que esperas como respuesta a esa oración es que Dios te resuelva el conflicto o que te dé paz. Te doy este segundo para que lo medites. Porque estoy segura que la mayoría de nosotros, yo en primer lugar, al derramar mi corazón he tenido el enfoque equivocado. Estaba esperando que casi Dios tuviera pena de lo que me pasa para que Él me arreglara la situación que me está causando ansiedad. Pero Dios en estos versículos te dice, yo te voy a dar paz. Y mi paz te va a valer más que todo lo demás. Yo en medio de esa circunstancia, a lo mejor en alguna ocasión Dios sí contesta y cambia la situación. Pero aquí lo que nos está diciendo, aquí no está diciendo en ningún momento, ora por esta situación, que Dios va a orar al momento. No, está diciendo, yo voy a traer paz. De hecho, terminan así estos versículos. El Dios de paz estará con ustedes. Entonces, la respuesta de Dios a nuestra ansiedad no es la solución a los problemas que nos causan ansiedad. Es la paz que va a estar por encima de esos problemas. Es la paz que te va a hacer ver a Dios de otra manera, glorificar al Señor en medio de la circunstancia y encontrar esa paz que solo Él la puede dar. Entonces, creo que a veces hemos tenido el enfoque equivocado. Número 3, ¿cómo oramos? Porque a veces con la ansiedad, la angustia, tenemos oraciones súper religiosas.
bien religiosas. Te pongo un ejemplo. A lo mejor tu angustia o tu ansiedad es por una situación económica. Vamos a poner ese ejemplo. Y tú vienes delante del Señor, como dice este versículo, aquí dice que oren, ¿verdad? Dice, oren por todo. Tú dices, bueno, voy a practicarlo, voy a orar. Y venimos delante del Señor bien religiosos, bien orgullosos, a recordarle al Señor todos los versículos que pone en la Biblia donde Él habla de la prosperidad, donde Él habla que tú me vas a bendecir, donde Él habla que va a abrir las puertas de los cielos. Y casi que venimos con una actitud de esas declaraciones tan extrañas que a veces escuchamos. Y declaro que se abrirán los cielos y que vendrá la lluvia, iré al banco y ya no habrá 10 euros, habrá 100.000. Y te haces unos rollos. Cuando la oración que Dios nos está pidiendo y la que Él dice que va a escuchar es la del humilde. Cuando es mucho más fácil y lo que nos está inspirando estos versículos es al Señor, no sé dónde está la brecha, no sé por qué me está pasando esto, pero me rindo a ti, te pido ayuda. Perdóname, Señor, no fui fiel en este asunto económico. Pedí un préstamo cuando tú me avisaste que no lo tenía que pedir. Me inflé a préstamos, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, no te obedecí en los diezmos quizás. Perdóname, Señor, no escuché el consejo. Te pido perdón, ayúdame a restaurar. Yo sé que tú eres el Dios que restaura. Yo creo en tu restauración. Ayúdame a atraer la bendición también con la restauración, con la obediencia. No sé si ves la diferencia. Por ejemplo, a veces mira, en las oraciones que somos más religiosos es cuando tienes un conflicto con otro. Cuando te toca tener ansiedad a lo mejor por un enemigo, por alguien que está hablando mal de ti. No, ahí no sabemos los versículos de memoria. Porque tú eres un Dios justo y tú dijiste que harías justicia contra mi adversario. Y casi que quieres que vengan como el oso, ¿no? Que se comió a aquellos que llamaron calvo a Eliseo, y quieres que caiga el fuego del cielo y quieres que pase de todo y le recuerdas al Señor todos esos versículos. Tú dijiste, Señor, y declaras y profetizas. Yo profetizo que los ojos de los demás se abrirán para que yo no sea más calumniado. Y cuentas unos rollos religiosos de un corazón podrido. Yo en una ocasión aprendí esto no hace mucho. Intento ubicarme cada vez que vuelvo a desviarme en este asunto. Hace unos años yo oraba de esta manera. Y yo me sé los versículos donde Dios habla de su justicia. Y yo me sé los salmos donde Dios habla de lo que va a hacer al adversario. Y yo todo eso se lo oraba al Señor. Señor, haz justicia. Y yo pensando que tenía un corazón humilde orando eso. Haz justicia, Señor. Y tanto oraba al Señor que yo creo que hasta le cansé. Entiéndeme bien la expresión. Un día estaba orando en este ambiente de oración que te cuento. Y tan fuerte fue el Espíritu Santo que me frenó. Porque no vino el Espíritu Santo. A veces viene el Espíritu Santo con un soplo tan agradable, ¿verdad? Con tanto amor. Pero ese día fue muy contundente el Espíritu Santo. Y literalmente cuando yo estaba orando eso me dijo el Espíritu Santo, deja de orar así. Es que no entiendes que yo soy un Dios de misericordia. Es que no entiendes que tú no me tienes que exigir a mí lo que tengo que hacer. Y fue tan fuerte ese momento en mi vida que todo mi esquema de oración tuvo que ser transformado con la palabra. Me metí a leer pasajes que hablaban sobre esto. Entonces, deja de orar religiosamente. Cuando aquí en Filipenses te dice que ores por todo, que sean conocidas tus oraciones, te está hablando de un derramar tu corazón en humildad, de un reconocer tus faltas. Y si no las ves, pídele al Señor. Registro tenemos en la Biblia también de la oración de David. Escudriña mi corazón. Muéstrame los pecados que son ocultos. ¿Qué brecha hay en mi vida que no estoy viendo? ¿Por qué está yendo este asunto mal con mi familia, con mis hijos, con mis amigos? ¿Por qué? ¿Dónde está la brecha? Muéstrame mi pecado, Señor. Y te aseguro que Dios contesta esas oraciones. Luego viene la parte B donde tienes que obedecer. Si no, pues ahí se queda. Pero Dios contesta. Número 3. No, 3 era este. Número 4 y último, si me ayuda Raquel, por favor. Para mí el más importante, confía en Dios. Para mí esta es la clave de una vida que vence la ansiedad. Porque no vamos a vivir ajenos a la ansiedad. La ansiedad va a querer venir hoy y muchas veces más. Pero nos da el Señor las armas para vencerla. Te quiero leer una frase de George Mueller, no sé si lo digo bien, pero sabéis quién es, ¿verdad? Es aquel hombre que hace
pues no sé, un siglo, no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero abrió muchos orfanatos en Inglaterra. Este fue el primer libro que yo me leí cuando me convertí. Lo cogí de la librería de mi mamá, casi de casualidad, ¡buah! Transformó mi vida. ¡Qué hombre de oración! Él abrió orfanatos sin tener un duro. Dios le dijo, él hizo, y él cada día tenía miles de niños para alimentar, y cada día decía, Señor, no hay dinero, no hay comida para todos estos niños, ayúdanos, confío en tu provisión. Y venían a la puerta a traer alimentos. Así por muchos años. Es un hombre de fe y de oración impresionante. Oraba horas y horas. Su biografía está súper si la quieres leer. Y él dijo esta frase: el comienzo de la ansiedad es el final de la fe. Y en el comienzo de la verdadera fe está el final de la ansiedad. ¡Wow! No sé cuánto te cala esta frase, pero cuánto tiene que ver la fe y la confianza de Dios, en Dios, para que la ansiedad empiece a bajar, empiece a morirse en nuestra vida. Quiero leerte un salmo y con esto vamos a terminar. Salmo 142, si tienes Biblia, por favor, acompáñame, pero quiero contarte cuándo se escribió este salmo, porque los salmos son impresionantes, pero cuando descubres en qué momento fueron escritos, se eleva a otra potencia al entender los salmos. Y este salmo de David, él lo escribió en un momento donde él pasó ansiedad, donde él, podríamos decir, yo creo que hasta estaba en depresión en este momento. Yo creo que estaba pasando un momento de depresión. Estaba en angustia. Él lo va a citar, él lo explica muy bien en este canto. ¿Por qué David estaba viviendo esta situación? Para este momento, David estaba huyendo de un rey que lo quería matar. Él ya había matado a Goliat, él ya era conocido, demasiado conocido según Saúl. Y él ya para este momento ya se le había dado la hija de Saúl como esposa. Y para este momento él ya había vivido un tiempo en palacio. Él conocía ya la corte del palacio. Pero recordáis el Saúl que se endemonia, que lo quiere matar, que se muere de celos y lo persigue. Y David tiene que huir a una cueva que se llama Adulán. Esa cueva representa el lugar donde, buscando refugio para esconderse, lo que encontró no es un lugar para esconderse, sino encontró al Dios que es nuestro refugio. Él lo encontró en esa cueva. El principio del Salmo es una agonía de su corazón. Piensa bien de dónde tuvo que escapar David. ¿A dónde iba David? Ya no podía ir a su casa, no podía ir a su origen, a su casa con sus papás. No podía ir a palacio donde había vivido el último tiempo porque lo iban a matar. No podía ver a su mejor amigo Jonatán porque tuvo que huir, ¿recuerdas? No tenía a nadie. Literalmente estaba solo y se tuvo que esconder en esta cueva, que no estaba, territorialmente no estaba tan lejos, pero sí era un buen lugar para esconderse. Eso es lo que representa Adulán. Y cuando él está metido en esa cueva, él hace este canto donde la primera parte, él hace lo que Pablo nos está enseñando. Él trae sus oraciones al Señor. Él trae su queja. ¿Sabes que te es lícito traer tu queja y tu oración de angustia al Señor? Lo que ya no es tan lícito es, después de haberla derramado, volvértela a coger y salirte de ese lugar y volvértela a llevar. Pero te es lícito llorar en su presencia, derramar tu corazón en su presencia, sabiendo, no te olvides, que la respuesta de Dios va a ser paz. Él te va a dar la paz. Y David lo encontró en esa cueva. Tiempo después, lo puedes leer en 1 Samuel capítulo 22, a esa misma cueva, ¿sabes quién llega en primer lugar? Sus papás y sus hermanos. Aquellos que le repudiaron, que le rechazaron. O sea, es un cuadro muy profético de lo que provoca soltar nuestra ansiedad y meternos bajo el refugio que es Cristo. ¿Lo entiendes? Él soltó su ansiedad en esa cueva, soltó su angustia, encontró al Dios que es nuestro refugio, y la respuesta fue que llegaron aquellos con los que estaba divididos. La historia es muy bonita porque después él le encarga a sus papás en otro lugar: cuídamelos. Hay una restitución total en la relación con sus papás, sus hermanos. Después, ¿sabes quién llega a esa cueva? Todos los perdidos del ejército de Saúl. Dice que los endeudados, los angustiados, los hechos polvo, quemados con el rey, todos se le aparecen ahí a David. Y casualmente eso llega a ser su gran ejército.
Como si tú primero no has sanado esa ansiedad, no has encontrado el refugio en Dios dentro de esas circunstancias y has sabido soltar tu ansiedad, ¿cómo vas a preparar y formar un ejército que están más hechos polvo? Si captas el cuadro profético que es, vamos a leerlo porque el texto mismo lo habla. 142, versículo 1 dice: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré. Y este es el primer secreto que te da este salmo. Cuando tengas un momento de ansiedad, ora con voz audible. Hay momentos que sí ocupa, ¿verdad?, orar en nuestro interior. Dios ve y escucha nuestros pensamientos, aún los más profundos. Pero hay momentos donde es necesario orar en voz alta. Cierra tu cuarto, cierra tu puerta, no hace falta que sea a gritos, pero sí con voz audible. Hay momentos espirituales muy fuertes que ocupa este tipo de oración. Él lo especifica: con mi voz le pediré a Jehová misericordia. Este tipo cómo conocía y cómo apelaba a la misericordia de Dios. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré, ¿qué dice? Mi angustia, preocupación, ansiedad, estrés, inseguridades. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Cuando yo estaba perdido en mi angustia, tú sí sabías para dónde tenía que ir. En el camino en que andaba me escondieron lazo. O sea, aquí está narrando el momento. Vaya donde vaya me van a prender. Si voy a palacio me cazan, si voy a mi casa me cazan, si salgo de aquí me cazan, me van a prender. 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Nadie quiere estar conmigo. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. A veces el David en los salmos como que así rascaba un poquito la autocompasión, ¿verdad? Estoy muy solo. Pero bueno, la verdad es que la situación era bien complicada. Y aquí es donde cambia totalmente el canto. Versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. Vine aquí huyendo, desesperanzado, mi angustia me dominaba, pero ahora sé que tú eres mi esperanza, Señor. Ahora lo he descubierto. Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Ahora sé que lo que necesito no es que todo cambie. Ahora sé que mi necesidad eres tú. Tú eres mi porción, Señor. Tú eres todo lo que necesito. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Versículo 7, y este final es tan increíble. Saca mi alma de la cárcel. La ansiedad es una cárcel. Las preocupaciones, como empieza Pablo diciendo, no se preocupen por nada. ¿Por qué te dice eso? ¿Para fastidiarnos la vida? No, porque sabe que cuando nos preocupamos por todo, estamos en una cárcel. La ansiedad es estar entre cuatro paredes. ¿Por qué te crees que la ansiedad hasta te ha pasado alguna vez que te falta el aire? Es una sensación de angustia, de que te presionan. Es una presión física, espiritual. Es una cárcel. Y David lo sabía. Dice, sácame, Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. La verdadera adoración y alabanza viene cuando sales de ese lugar. Y el final, que es increíble, narra David, me rodearán los justos. David estaba ya hablando sobre todos los que iban a venir a esa cueva en respuesta a lo que Dios estaba haciendo ya en su vida. Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba levantando y muchos vendrían. No vas a estar solo, van a venir justos a rodearte, yo los voy a enviar. Y por último dice, porque tú me serás propicio. Y ya ni entramos aquí, pero está hablando de Jesús. Él es nuestra propiciación. Él dio su vida por nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de apaciguar la ira que Dios tiene por nuestro pecado, pero Jesús dijo, yo sí. Yo soy propicio, yo me pongo en ese lugar. David lo descubrió. Qué revelación más increíble en esa cueva. La ansiedad nos lleva a descubrir aspectos de Dios que no conocíamos. Cuando descubrimos que Él es nuestro refugio, cuando tomamos las armas que Él nos dio. Vamos a orar y terminamos. Ahí en tu lugar. Quiero orar en esta mañana para que la verdad que has escuchado pueda hacerte libre de la ansiedad. La Biblia dice que la verdad nos hace libres.
Y podríamos orar y ponernos aquí a reprender, y sí, estaría bien, y podríamos pedirle al Espíritu Santo que toque nuestro corazón. Pero creo que hoy la obra que Él quiere hacer en nosotros es a través de su verdad. La verdad te puede liberar. Si tú escuchas esta verdad como has escuchado y la abrazas en tu corazón, la verdad te va a liberar de la ansiedad. Él nos hace libres.